Hace poco tiempo subí una reseña con todas mis limitaciones todavía, por supuesto, del libro Nunca fuimos modernos, de Bruno Latour. Un libro de altísimo nivel y que versa sobre cómo algunos presupuestos en los que se basó la modernidad y en los que se ha basado el desarrollo de la ciencia moderna y en definitiva nuestras sociedades recientes no solo están desapareciendo, sino que han sido imposibles en la práctica de ser realizados realmente. Por ejemplo, la distinción entre naturaleza y cultura, la distinción entre razón y emoción, etcétera, 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 ¿no? El tema es que este Latour de los años 90 es un Latour que trabaja mucho con el canon histórico, que maneja una bibliografía inmensa, que se esfuerza, ¿no?, en las publicaciones. Pero hay un Latour, después de ese gran éxito, que es un Latour que por un lado se ha acercado a los temas de la conservación y que ha centrado su carrera en ese último tramo de vida en problemas ambientales, pero que es un Latour que por otro lado se esfuerza menos, que confía en su prestigio para dar fuerza a sus argumentos, pero que no los justifica con las necesarias referencias bibliográficas ni con la solidez argumentativa con la que lo hacía en esta etapa previa, ¿no? El tema es que en este último periodo de Latour, que falleció hace poco, publicó este libro, Facing Gaia, afrontando o aceptando o lidiando con Gaia. Recordemos que Gaia es una teoría, es una hipótesis postulada por James Lovelock y Lynn Margulis, según la cual el sistema Tierra, aunque no lo haga de manera consciente, tiende hacia una homeostasis y que esa tendencia es simbologizada, por así decirlo, a través de Gaia como una deidad, ¿no? Esa idea de conceptualizar de manera mitológica una proclividad al sistema Tierra, o del sistema Tierra, mejor dicho, ha sido leída por muchos científicos como la atribución de una voluntad, ¿no?, a la Tierra. No creo que Lovelock diga eso, pero sí es cierto que yo, leyendo a Lovelock, veo que en muchos momentos tiene un lenguaje que roza lo esotérico, lo cual es propio de cualquier momento de revisión del pensamiento, de las ideas, y yo creo que en el terreno de la conservación y de la ecología como disciplina científica, que es muy reciente, pero sobre todo a partir de los 50-60, cuando ya empieza a ponerse más seria la cosa, ya empieza a tomar una madurez, ha habido muchísimos cambios de ideas y ha habido muchísimos cambios también en nuestras sociedades, en cómo comprendemos la naturaleza y nuestra relación con ella. Por lo tanto, creo que es normal hasta cierto punto que se haga una filosofía que roce el esoterismo, y por cierto, eso también lo dice Kuhn en su libro de la estructura de las revoluciones científicas, que siempre que hay un cambio profundo en el pensamiento, los científicos empiezan a hacer filosofía y emplean un vocabulario esotérico. Eso lo podéis encontrar en el libro de las revoluciones científicas. Pero bueno, esta hipótesis, la hipótesis Gaia, ha sido leída o mirada o acusada de ser una magufada o ser, pseudociencia, ¿no? Bajo la acusación de atribuir una suerte de voluntad al sistema Tierra que, ya digo, no creo que sea lo que dice Lovelock. Lo que dice Lovelock es que la tendencia a la homeostasis de la Tierra puede ser interpretada o simbologizada como si
como si la Tierra tuviese la voluntad, la vida de la Tierra, el sistema, la biosfera, tuviese la voluntad de perpetuarse. Y que esa voluntad de perpetuarse, que es una voluntad inconsciente, él no dice que se estén, ¿no? Como en Avatar, ¿no? Cuando en Avatar la fauna, ¿no? De Pandora se alía, ¿no? Y todos se ponen de acuerdo para combatir a los seres humanos, ¿no? Que representan el humano moderno frente a los indígenas de Avatar, que representan el indígena premoderno o preindustrial, ¿no? De nuestro mundo. Eso no es lo que dice... O sea, lo que dice Lovelock no es lo que hay en Avatar. No es los rinocerontes que se van a liar, los rinocerontes y los chorlitejos con los bosquímanos, ¿no? Para hacer la guerra al hombre moderno. Eso no es lo que dice Lovelock, aunque se hayan hecho críticas desde esa perspectiva, diríamos. El tema es que Latour va a tomar estas ideas para asociarlas a su teoría del actor red, según la cual los objetos con los que interactuamos, como están insertos en un sistema de significados, ¿no? Que es la cultura básicamente, y que están dotados, por lo tanto, de una función, interactúan de manera activa con nosotros. Es decir, según la teoría del actor red, los objetos son actantes también. En el vídeo que hice de Nunca Fuimos Modernos, pongo el ejemplo que da Latour de una pistola. Una pistola no es un objeto inocente. Una pistola está hecha para un fin. Y efectivamente, para comprender el uso que tiene una pistola, es necesario pertenecer a una cultura que conozca esa pistola. Es decir, antes de la invención de la pistola, si le das a un ser humano previo a la invención de la pistola, una pistola, no sabría para qué está hecha. Pero en un determinado marco cultural que conoce el uso de esa pistola, ese objeto tiene un significado implícito, que es activo y con el que se interactúa de manera activa, ¿no? Bien, pues la Tierra, el sistema Tierra, dice Latour en este libro, a través de esa persecución de la homeostasis que es implícita, ¿no?, a la noción de Gaia, está revelándose, diríamos, con el nuevo orden climático, básicamente. El nuevo orden climático está, de alguna manera, interactuando con nosotros, nos está haciendo reaccionar a todas las acciones que hemos infligido o que han causado una disrupción sobre esa homeostasis del sistema Tierra, y por lo tanto la Tierra se convierte en un sujeto histórico, dice Latour, político, incluso moral, que se entrelaza con nuestras narrativas políticas, con todo, ¿no? Con nuestros sistemas económicos, nuestras relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Hasta ahí todo bien. Creo que son reivindicaciones muy coherentes y muy en línea de sus teorías previas. Tienen un significado valioso desde mi punto de vista. O sea, es decir, estamos hablando de Bruno Latour, al fin y al cabo efectivamente, no va a ser todo, no va a estar en desacuerdo con todo lo que dice. Me parece que hace lecturas muy interesantes en ese sentido. En la primera parte del libro tengo aquí unas anotaciones, habla de este tipo de cosas, ¿no? De cómo la naturaleza es un concepto político. Luego eso lo va a recuperar más adelante para hablar de Carl Smith, y de cómo se utilizan estos conceptos en el terreno de lo político. Pero en cualquier caso, Latour, continuando con su crítica de la modernidad, que por cierto, el vídeo está en mi canal y está subido recientemente, así que lo puedo dejar aquí en la descripción por si os interesa. Esa modernidad que había, de alguna manera, a través del racionalismo y del mecanicismo, desanimado la naturaleza, no solo
llega a su fin por los asuntos que, como digo, están en el libro de Nunca fuimos modernos y están en este vídeo que hice. La imposibilidad de separar lo humano de lo natural. Tiene un momento en ese libro que Latour dice que el cambio climático, ¿qué es? ¿El cambio climático es un fenómeno político o es un fenómeno natural, ¿no? Dice, es demasiado político con sus cumbres del clima y con sus discusiones como para ser natural, y es demasiado natural para ser político. En fin, el cambio climático es un fenómeno que existe, que rompe, diríamos, con la ontología de la modernidad, que distingue dos reinos, por así decirlo, separados, el de la naturaleza y de la cultura. Él dice, Latour dice que la tierra, la naturaleza, se ha reanimado con el paradigma del antropoceno, las discusiones que hay del antropoceno, y con asuntos como son el nuevo orden climático, ¿no?, que él llama. Ya veremos si eso del nuevo orden climático luego en la práctica se queda en algo más que bueno, que todas estas alarmas, porque es que el ser humano ha probado, y no estoy diciendo que no haya que ser precavido, porque efectivamente es la precaución lo que nos ha prevenido en muchas ocasiones del desastre, pero el ser humano ha probado gran capacidad adaptativa. Véase, por ejemplo, cómo el agujero de la capa de ozono fue una amenaza real y las acciones, las regulaciones, las acciones a nivel internacional han logrado frenar el crecimiento del agujero de ozono, y ya estamos en unos niveles que, bueno, tengo entendido que de aquí a 15 años vamos a estar, va a haber una total recuperación, ¿no? El tema que, bueno, vamos a ver si de verdad ese nuevo orden climático va a tomar los caminos que estos teóricos postulan. Pero a mí lo que yo sí que quería decir con la lectura de este libro, que es la razón del vídeo principal, es que me preocupa a veces el uso que se hace de este tipo de nociones, como es el nuevo orden climático, como es incluso la idea de Gaia, el uso que da Latour a la idea de Gaia, que ahora vamos a ver, y cómo se politiza, porque me da la sensación de que está al servicio de ideologías que, desde mi punto de vista, poco tienen que ver con la mitigación real de los problemas de la crisis ecológica, ¿no? Que es una crisis ecológica real. Yo tengo un canal de divulgación ambiental en el que, desde luego, me subordino a todos los informes que están comúnmente aceptados en el mundo científico, por supuesto. O sea, no tengo la autoridad como para hacer lo contrario, y desde luego no soy científico, o sea que tampoco tendría el conocimiento real como para responder, ¿no?, diríamos. Eso nunca lo voy a poner en duda. El cambio climático antropogénico es una realidad, pero ahora vamos a ver el tipo de defensas que hace Latour para la administración del poder, a través de, bueno, en fin, al fin y al cabo, el milenarismo verde, ¿no? La secularización del miedo al caos, que toma una nueva forma de tinte ecológico, ¿no? Efectivamente, tiene razón Latour cuando dice que la naturaleza es un concepto político, que esa idea de la naturaleza que la modernidad instaura, que es esa naturaleza desanimada, esa naturaleza cartesiana, ¿no?, métrica, cuantificable, inorgánica, mecánica, ¿no?, y sin alma, ¿no?, como he dicho, desanimada, sin alma, esa concepción de la naturaleza responde a una conceptualización del mundo que no solamente ha sido antropocéntrica y ha causado grandes daños,
Por cierto, hay que decir, a pesar de lo que diga Latour, o de lo que digan muchos otros autores, ¿no? En fin, lo he leído recientemente en Descola, White, en fin, muchos autores, de que la raíz del problema es el cristianismo. En la sociedad premoderna es una sociedad cristiana y tiene una concepción organicista u orgánica del mundo, ¿no? Y por lo tanto, es cierto que Descartes lo que hace es llevar al extremo quizá presupuestos que ya descansan dentro del cristianismo, pero eso no significa que el periodo que se instaura con la modernidad sea el fin definitivo por ser negado ahora, ¿no? Igual que Descartes niega un paradigma previo, el fin de toda la ontología y de toda la metafísica de Occidente o de todas estas cosas que yo leo en estos libros, que son preocupantes, ¿no? Porque, claro, ¿qué quieren decir exactamente, ¿no? Cuando anuncian el fin de todo el sistema de pensamiento occidental, las contradicciones de la... Pero es que piensan que alguien puede ofrecer un sistema definitivo de nada. Es que piensan que hay algún tipo de sistema ideológico que no esté abocado a la constante transformación y el dinamismo histórico. Es que me preocupa sobre todo por, como digo, las recetas que ofrecen ante esa este supuesto fin del canon occidental por toda la serie de contradicciones que acumula, etc. El canon occidental y en concreto la hermenéutica, en fin, los conocimientos las interpretaciones que se pueden dar a la Biblia son múltiples. El propio Edward Wilson, por ejemplo, que es considerado uno de los padres del rewilding, en el libro de Media Tierra reivindica, respondiendo a White, un pasaje del Génesis en el cual se dice que dejad a los pájaros volar y a los peces nadar y en fin, dejad a la vida florecer, ¿no? En contraposición con ese otro pasaje del Génesis que se utiliza para decir que el problema de la crisis ecológica es el cristianismo y por ende Occidente está viciado, ¿no? Occidente está contaminado y todo lo que tiene que ver con Occidente es antinatura, ¿no? ¿Qué dice ese pasaje del Génesis? Que dice algo así como que Dios dijo a los seres humanos que se multipliquen y que dominen la tierra, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tiene el relato religioso, que es ambiguo siempre. Que por un lado te dice multiplicados y dominar la tierra, y por otro lado te dice dejad a los pájaros volar y a los peces nadar, ¿no? Si queréis os dejo ahora también estos dos pasajes de la Biblia donde están. El tema es que el racionalismo y esa concepción moderna mecanicista de la naturaleza ha servido para la dominación de la naturaleza sin miramientos y para también una ética que ha desconsiderado totalmente los animales, ¿no? Que ha excluido a los animales. Entonces, todo eso es cierto y no tengo nada que objetar en ese sentido. Creo que las críticas que hace Descola, Latour, etcétera, etcétera, Caroline Mercant son totalmente válidas, pero cuidado con querer tirar por la borda todo el sistema de pensamiento occidental, decir que hay que deshacerse de él. Por suerte o desgracia, el sistema de pensamiento occidental es el edificio que ha hecho posible hasta el móvil con el que estoy grabando este vídeo, que es producto de una ciencia que está engarzada en una serie de metanarrativas que han jerarquizado unos valores, ¿no?, concretos, la persecución de la verdad, por ejemplo, ¿no?, la primacía de la razón sobre la emoción, que eso también es muy discutible, como dice Latour, ¿no? Una serie de cuestiones que, por lo que sea, nos han traído hasta aquí, ¿no? Decir que el problema de la crisis de la biodiversidad es el cristianismo o es Occidente,
cuando es en las sociedades occidentales donde más se ha avanzado en la preservación de la naturaleza. Bien, es cierto que ha coincidido con un proceso de secularización, pero que no nos olvidemos también que esa secularización no erradica toda la matriz de pensamiento que está comprendida dentro de esos principios fundamentales de nuestra metafísica, ¿no? El tema es que, y no es que me voy por las ramas y es muy difícil después volver al hilo. El tema es que ese mecanicismo y ese racionalismo de la modernidad efectivamente ha sido un problema para la conservación y ha causado grandes daños, así como nos ha facultado, por otro lado, un progreso que en el paradigma previo, que no sé si porque guarda mayor similitud con sus concepciones del mundo, celebran, o porque claro, es curioso, ¿no? La Oscura Edad Media, ese sistema orgánico y con unas formas de vida comunal, básicamente, en los que creo que deberíamos de informarnos un poco más de cómo fue realmente la Edad Media, de cómo funcionaban los sistemas de poder y de cómo se articulaban. En el libro de Caroline Merkham de El fin de la naturaleza, que me gustaría hacer una crítica, quizás la haga, se habla con mucho detalle de todo eso. En esa Edad Media, que hay un concepto más organicista, ¿no?, del mundo, no hay un progreso, diríamos, ¿no? Es decir, ha sido necesario ese racionalismo, ha sido necesaria ese uso de esa comprensión del mundo para llegar al punto en el que estamos ahora. Que ahora, después de un proceso de escalada de la cultura occidental a todo el mundo y con la confrontación de los límites materiales de la Tierra, es decir, de los recursos disponibles en la Tierra, vemos que no es un proyecto realizable. Es decir, el proyecto de la modernidad se acaba principalmente porque la limitación de recursos actúa como una limitación a la distinción entre la res extensa y la res cogitans, ¿no? Entre otras cosas. Por supuesto, también todos los avances que se han hecho en todo, ¿no? En neurociencia, comprender, ¿no?, con mayor finura, ¿no?, la teoría del conocimiento y la relación de las percepciones del mundo con nuestro sistema nervioso, etcétera. En fin, todo ese tipo de avances que han habido, también, por supuesto, en la física, también en mil aspectos, desde luego. Pero en un sentido práctico y real, como señala Latour en Nunca fuimos modernos y como vuelve a repetirse aquí, a pesar de las reservas que guardo con el libro, que es ese toparse con los límites de la conquista, con los límites de los recursos del planeta, lo que nos hace ver que bien, pues que los sistemas culturales están limitados por la materialidad donde habitan, ¿no? Es evidente, ¿no? Es una cosa totalmente evidente. Sin embargo, Latour, en el libro de Nunca fuimos modernos y en toda esa primera fase de su vida, va a sostener que realmente la naturaleza y que la cultura son codependientes en el sentido de que hay muchas naturalezas según cómo se conceptualicen desde cada cultura, y por lo tanto que no son valores absolutos, diríamos, que la naturaleza no es un valor absoluto, que ese sería el proyecto del cartesianismo y del racionalismo y del mecanicismo moderno, ¿no? Claro,
eso entra un poco en contradicción con algunas de las afirmaciones que tiene este libro, que yo por aquí he ido doblando paginitas por aquí, haciendo anotaciones. En las que, bueno, él dice que esa supuesta reconciliación de un buen, diríamos, antropoceno no sería tal, porque una reconciliación de lo natural y de lo humano implicaría, de nuevo, creer en una distinción entre lo natural y lo humano, que no existe, que ambos son una realidad. Vamos a ver que estas ideas beben de muchas fuentes, pero tampoco me quiero ir por esos derroteros. Y el tema es que, como vamos a ver, primero, Latour utiliza un lenguaje de buenos y malos, ¿vale? Es decir, aquellos que piensan que pertenecen al nuevo orden climático, que aceptan, diríamos, a Gaia, ¿no? O sea, mirad el punto de desconexión con la realidad al que llega Latour realmente en este punto, porque creo que es aventurarse mucho, es aventurarse mucho. Un Latour que cree que hay múltiples naturalezas y múltiples culturas y que la ciencia es un sistema de aproximación a la realidad, ¿no? Tan válido la ciencia occidental como cualquier como cualquier sabiduría, cualquier culto de cualquier tribu, ¿no? O cualquier cultura preindustrial del mundo. Es decir, esta es la premisa del primer Latour, y que ahora dice que quienes no comparten la visión del nuevo orden climático, de Gaia, la hibridación entre de lo cultural y lo natural, etc., son enemigos, ¿no? Son enemigos del planeta, básicamente. Dice, tenemos que repolitizar la ecología, primero concordando en reconocer que estamos, de hecho, en un estado de guerra. Un estado de guerra entre mundos, es decir, aquellos que aceptan el orden de Gaia y aquellos que no. Ese es el tono de lenguaje que utiliza. El Antropos del Antropoceno, dice, esa nueva ficción peligrosa que se ofrece, ¿no?, como una suerte de agente universal capaz de actuar como una humanidad única, tiene que someterse. Vamos a ver si encuentro dónde estaba esto, ¿no? Sí, a la suprema autoridad de Gaia, ¿no? Dice, a ver si encuentro la frase. Dice, necesitamos hacer posible especificar las supremas autoridades. Dice algo así como que necesitamos delegaciones de la atmósfera, delegaciones del Congo, delegaciones de la ciudad, el Ártico, para esta negociación supuesta, ¿no?, del escenario que abre el nuevo orden climático. Que necesitamos articularnos en base a esta nuevas formas de criterios, por así decirlo, ¿no? Hacer una composición, dice, no antropocéntrica y basada en estos actores, ¿no? Esa suprema autoridad que exige ese escenario del nuevo orden climático y de Gaia, sin embargo, y esa aceptación, ¿no?, de delegaciones, como dice, de actores, en principio extraculturales, como son atmósfera o ciudad, etc., también es exclusivamente comprendida por Occidente. Y las prioridades que articulan esa supuesta necesidad
crear esta nueva serie de negociaciones o formas de negociar para mitigar la crisis climática son también puramente occidentales, ¿no? Por mucho que Latour se posicione en contra, en principio, de postulados occidentalocéntricos, etc., ¿no? Y es que, claro, yo lo que veo en el libro, que está escrito con un lenguaje... Yo me lo he leído, tengo que decir que lo he leído en inglés, porque no domino el francés, no sé hablar francés, no tengo un dominio del francés y por lo tanto me es imposible leer un libro de este tipo. He leído la traducción en inglés. No sé si la traducción habrá jugado malas pasadas en ese sentido. Creo que no, porque he leído otros libros de Latour en inglés y no he encontrado este problema. Imagino que será un tema de estilo. Y el estilo, como digo, está muy falto de precisión, está poco trabajado a nivel de argumentativo y ofrece ideas muy disparatadas. O sea, ofrece ideas que puedo entender puedo entenderlas en un sentido lógico, ¿no? Desmaterializado, que eso sería algo muy moderno, por cierto. Pero... o desencarnado, ¿no? Pero que me cuesta pensar que se den esta suerte de propuestas en un asunto como es el cambio climático, que requiere una actuación rápida, ¿no? Hay un momento en el libro que dice Latour, voy a intentar encontrar, que esa supuesta asamblea, ¿no?, que debemos de crear, de tinte universalista, post-natural, ¿no?, en el sentido de natural de la modernidad, post-epistemológica, post no sé qué, bueno, todas estas cosas que dice Latour, post-dual. Esa supuesta asamblea se rinde al principio común del estado de la naturaleza y a ver si lo encuentro. Sí, ¿no? Como se yergue como árbitro supremo, básicamente. Básicamente, y me llama la atención mucho de que hable de Carl Smith, porque es un autor al que creo que no está utilizando como debe, ¿no? Básicamente, lo que dice es: lo que se decida desde el terreno de la ecología en base a la amenaza de un cambio climático antropogénico con consecuencias devastadoras debe de ser ley suprema. Básicamente, lo que está diciendo es que los sistemas estatales deben de someterse, ¿no?, los estados deben de someterse a una ley internacional de límites o de constitución ecológica, y que debemos de obedecer. Pero claro, eso no es colonialismo verde, eso no es la imposición forzosa de un sistema de comprensión de la realidad y de las problemáticas de la realidad sobre el resto de países. Yo estoy de acuerdo con que las naciones tienen que reunirse, tienen que votar y tienen que asumir acuerdos vinculantes en los que haya sanciones haya sanciones económicas y sanciones también políticas para con actuaciones irresponsables en lo ambiental, en lo ecológico. Pero también soy muy consciente de que esto es un cajón desastre. ¿En qué sentido? La economía es la ecología humana, es decir, la economía es la forma en la que los seres humanos conceptualizamos la manera en la que interactuamos con el medio ambiente.
nosotros transformamos las materias primas, las asignamos un valor a esas materias primas y al resultado de la transformación de esas materias primas, y eso se ve regulado en el modelo actual mediante la ley de la oferta y la demanda, que es, yo creo, el mecanismo que mejor ha probado el uso eficiente de los recursos. Eso no significa que no se despilfarre, etc. El principal problema es, sobre todo, el crecimiento que hemos presentado debido a la implementación de las economías de mercado, ¿no? Y ese crecimiento ha llevado a que toquemos con los límites de recursos de la tierra, ¿no? El tema es que, como la economía es la ecología humana, si tú, en base a presupuestos de conservación ambiental, etc., empiezas a legislar sobre ciertos asuntos, a veces, por no decir que en casi todas las ocasiones, va a tener una consecuencia directa, no solamente ya sobre el nivel de vida material de las personas, sino también sobre sus libertades. ¿Por qué? Porque es indistinguible la libertad económica de la libertad. ¿En qué sentido? Si no tienes libertad económica, si no puedes organizar de manera voluntaria los recursos financieros de los que dispones, no puedes transformar tu materialidad de la manera en que tú quieras. Porque efectivamente, para ser libre hay que poder ser libre de manera material, ¿no? Tienes que poder desempeñar, aplicar, realizar, desarrollar tu libertad, ¿no? Pensar en la libertad como, bueno, me he metido en la cárcel, pero el pensamiento es libre, está muy bien, en un sentido poético, pero yo sé muy bien que eso de que es más libre el filósofo en la celda que el alguacil que le custodia, bueno, hay algo de verdad ahí, pero no nos engañemos, la libertad requiere de una libertad material. Y esa libertad material está facultada por interacciones materiales con el medio, y esas interacciones materiales con el medio, en nuestra economía, requieren del uso del poder financiero. Yo no estoy diciendo con eso que no deba de haber límites a los deseos particulares, por supuesto, para eso están los estados, para marcar límites a un egoísmo desaforado que pueda comprometer los intereses de los demás, ¿no? Pero cuando tú quieres meterte en la vida de la gente en base a presupuestos de conservación ambiental, ahí cabe de todo. Tengo un vídeo en el que hablo de la politización del cambio climático. Y a mí, yo veo en este tipo de autores una pulsión autoritaria muy marcada. Y me preocupa mucho, ¿no?, que realmente no logremos como sociedad, porque estoy de acuerdo en que no tanto que se tenga que politizar la conservación, que es inherentemente política, por cuanto que la conservación es una forma de gestionar los recursos también. Es la forma más sabia, por cierto, pero no es que, evidentemente, eso es inherente a la propia conservación, pero lo que sí que me asusta es la situación a veces de secuestro que tiene el debate de la conservación de la naturaleza dentro de unas coordenadas que creo que no tienen por qué ser el camino que tome necesariamente. O sea, la historia es contingente, ¿no? Y yo no deseo que ciertas visiones sean consideradas como las únicas posibles para lidiar con el problema ambiental, por ejemplo, ¿no? Creo que debemos de aportar desde las diversas perspectivas políticas nuestra visión de las cosas, y creo que mitigar el cambio climático o frenar la crisis de pérdida de biodiversidad no tiene nada que ver con demonizar el canon de pensamiento occidental, demonizar, en fin,
crear estas dinámicas de buenos y malos, como dice Latour, ¿no? Esta guerra entre los dos mundos, los que no creen en el nuevo régimen climático y en Gaia, y los que sí. A mí todas estas cosas me parecen preocupantes. Mira, he encontrado por fin, el libro tiene 300 y pico páginas, y por eso me hago tantos líos. Una de las frases en las que digo, aquí donde se ve la pulsión autoritaria de Latour, ¿no? Dice que con el fin del antiguo régimen climático o natural, hemos puesto fin a esas disputas feroces sobre el clima que nos hacen ver con retrospectiva. Estoy en la lectura 7, página 226, que las naciones-estado no tienen la fuerza suficiente como para lidiar con este problema, ¿no? Dice que por fin nos hemos dado cuenta de que las leyes de la naturaleza, esas que son universales, que pueden ser invocadas por cualquier individuo racional para poner fin a cualquier disputa con sus adversarios. Antes del Antropoceno no éramos claramente conscientes de la existencia de estos límites. Hay algo de razón aquí, yo no voy a decir que no. Lo que pasa es que, de nuevo, ¿cómo piensas que puedes articular una filosofía política en la cual las acciones del individuo estén limitadas por los efectos globales en Gaia, ¿no? En el sistema Tierra? Es que cabe de todo, es que cabe totalmente de todo, cabe de todo. Y si consideras, ¿no?, que se puede poner un punto y final a través de ese uso de la razón de cualquier individuo, me llama mucho la atención que Latour diga esto, ¿no?, que hable de individuos racionales para poner fin a disputas, ¿no? Naturaleza filosófica, ¿no? Creo que contradice bastante su teoría. Y segundo, que es que es muy flojo, ¿no? O sea, me parece que tenemos que hacer creo que es una labor de este tiempo, de estas generaciones, hacer una filosofía sobre la conservación ambiental que sea responsable con respecto a las consecuencias que puede tener ¿cómo decir?, los nuevos sistemas de legitimidad del poder a través de la crisis ecológica. Creo que es muy importante que sepamos diferenciar muy bien las cosas y que no todo vale en nombre de amenazas que, desde luego, tenemos que tener en cuenta, que nuestras acciones efectivamente pueden llevarnos a paraderos indeseados, pero no cualquier poder único. O sea, no puede haber un poder único que esté legitimado de manera total, ¿no?, a emprender esa serie de medidas por nosotros. Creo que eso es muy peligroso. Y me da un poco de pena, ¿no?, que lleguemos gente que pertenece a ciertas esferas, ¿no?, que creo que se ha caracterizado por hacer una defensa de la libertad, ¿no?, etcétera, lleguemos a estos derroteros. No sé exactamente cómo puede producirse esta transformación de una persona como Latour, que yo creo que tiene un sentido de realidad por sus capacidades y su conocimiento, pero que luego se termina por rendir a contentar a ese público, y que asume una serie de posiciones que, en fin, desde mi punto de vista, no solucionan nada y sirven más bien para dar el poder a unas ideologías muy concretas, de corte colectivista, de corte totalizador, etcétera, muy lejos de ese supuesto pluralismo ontológico que defiende
en su primer periodo como filósofo. En fin, hasta aquí esta reseña. Espero no haberme ido demasiado por las ramas. Y perdón por el lenguaje excesivamente filosófico. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.